Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. Nosotros podríamos decir que en República Dominicana la actividad política es parte de la cultura del pueblo dominicano. Razones por las cuales, a un mes de las elecciones municipales y, por qué no, a 5 meses de las elecciones congresionales y presidenciales, simplemente cuando se habla de la actividad política es el centro de atención. Cuando tú analizas cada una de las portadas de los canales tradicionales y, por qué no, de los medios digitales, pero también cuando tú escuchas cualquier tipo de emisora cuyo tópico es la política nacional. En este momento yo voy a conversar contigo sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Hay una pregunta que una persona me hizo día atrás, en la cual él tiene la inquietud de si es posible que Ramfi Domínguez Trujillo pueda ganar la presidencia de la República en las elecciones del 20, aun cuando él no posee una estructura política fuerte, de una forma tal que apoye su proyecto presidencial e impulse a nivel nacional lo que son su propuesta política y sobre todo su visión del país y la forma como él hace ese tipo de propuesta política. Como una forma de yo complacer a esa persona que visite este canal, mi comentario será ofrecer mi opinión sobre este tipo de tópico, de si Ramfi Domínguez Trujillo tiene posibilidades en las elecciones del 20 de simplemente ser proclamado presidente de la República sin una estructura política fuerte que apoye su proyecto presidencial. Si al final de este video a usted le gustó este tipo de tópico, por favor, suscríbanse a este canal, toquen la campana como una forma de que cada vez que yo suba un nuevo material, a ustedes le llegue algún tipo de notificación. Pero ¿y por qué no? Comenten. Realmente yo soy el tipo de persona que yo leo los comentarios. De esa forma yo entiendo lo que están pensando y el tipo de tópico que es importante para las personas que visitan este canal. Señores, no cabe duda que en República Dominicana, cuando se habla de la actividad política con mira a las elecciones del 20, cualquier tipo de actividad de aquellos aspirantes a la presidencia de la República con mira de las elecciones del 20 es el centro de atención. Y más si tú eres seguidor de un aspirante a la presidencia en específico. En este momento, yo me voy a concentrar en aquellas personas que siguen el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo como una forma de darle respuesta a la pregunta que hizo esa persona que visita este canal. ¿Puede Ramfi Domínguez Trujillo, con una organización política pequeña, que no tiene mucha influencia, pero tampoco tiene ese arraigo a nivel nacional, ser proclamado el próximo presidente de la República? Desde mi punto de vista, en política nada es imposible. No importa qué tanto sean los desafíos que llegar a la presidencia presenten a aquellos candidatos que pueden ser considerados emergentes o que tienen poca experiencia cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Yo tengo la creencia de que Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia en las elecciones del 20. Eso va a depender de algunos factores, de los cuales yo voy a conversar con ustedes un poquito más adelante, para entender si un candidato como Ramfi Domínguez Trujillo es emergente, que es nuevo cuando se habla de la política en República Dominicana. Nosotros tenemos que hacer una comparación en relación a aquellos líderes en América Latina y en el Caribe, quienes según las encuestas no le daban posibilidades de llegar a la presidencia y simplemente una especie de sorpresa electoral, esos líderes fueron proclamados como presidentes de la República en esas respectivas naciones. Nosotros podemos poner el caso específico de Nayib Bukele en El Salvador, quien tenía una organización pequeña llamada GANA, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, quien de una forma sorprendente derrota al candidato del FNLN o el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Otro ejemplo que nosotros podemos tomar es la figura de López Obrador de México, quien con una organización pequeña, Morena, un movimiento de generación nacional, vence a los candidatos del PRI, pero también a los candidatos del PAN, al Partido Revolucionario Institucional, pero también a los candidatos del Partido Acción Nacional.
Como ven, estos son dos ejemplos en América Latina y en el Caribe, en la cual aquellos candidatos emergentes, los cuales las encuestas no les daban posibilidad de llegar a la presidencia, simplemente ellos van a ser proclamados presidentes de sus respectivas naciones. Cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, en comparación a Nayib Bukele en López Obrador, es que tanto Nayib Bukele como López Obrador, ellos habían participado en elecciones anteriores, lo cual le da a ellos cierta experiencia de cómo manejarse frente a una campaña electoral. Según lo que yo entiendo, es la primera vez que Ramfi Domínguez Trujillo se lanza al ruedo presidencial en búsqueda de esa candidatura. Razones por las cuales cuando tú haces esa comparación, Nayib Bukele y López Obrador ya tenían experiencia previa. En el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, él no tiene ningún tipo de experiencia. Otro aspecto a considerar también es que cuando se hable de la figura de Nayib Bukele en El Salvador y López Obrador en México, ellos simplemente, como fueron parte de organizaciones políticas tradicionales, el día de la votación, en el caso de Nayib Bukele, una gran mayoría de las personas que eran votantes del FNLM votaron por la candidatura de Nayib Bukele. En el caso de López Obrador, una gran mayoría de las personas militantes del PRI votaron por la candidatura a la presidencia de López Obrador. Como ve, es otro elemento que está en contra de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Porque Ramfi Domínguez Trujillo, como no tiene una experiencia partidaria anteriormente, él no tiene ese reconocimiento como figura política en la cual seguidores de una organización política tradicional pueden seguir su proyecto político. Claro, hay un elemento que tú tienes que considerar. Cuando tú traspasas la realidad por El Salvador como de México y tú tratas de compararla con la República Dominicana, existe una enorme diferencia. En el caso específico de Ramfi Domínguez Trujillo, él simplemente gana voto, quitándole voto a otras organizaciones políticas. Uno de los grandes desafíos que enfrenta la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo es que simplemente Ramfi Domínguez Trujillo es un candidato conservador, quien simplemente tiene propuesta conservadora. Y no cabe duda que en República Dominicana, esa línea conservadora, en este momento, el candidato ideal, que realmente el líder, los conservadores en República Dominicana, nosotros tenemos que aceptar que se llame el expresidente Leonel Fernández. Por ese lado, Ramfi Domínguez Trujillo, de la única forma que crece su proyecto presidencial, es simplemente sumando los nuevos votantes que entran por primera vez, van a votar en las elecciones presidenciales, lo cual es una oportunidad que Ramfi tiene de aumentar el caudal de personas que siguen su proyecto político. Otro sector votante de República Dominicana, de la cual Ramfi Domínguez Trujillo puede aumentar su capacidad de tener mayor votación en las elecciones del 20 cuando hablamos de los dominicanos en el exterior, porque simplemente los dominicanos en el exterior no están sujetos a los niveles de manipulación de la noticia que sufren los dominicanos que viven en el país. Como ve, son los elementos que tienen en pro y en contra la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo cuando se habla de aumentar la masa votante que en las elecciones del 20 pueden votar por su candidatura. Pero en política todo es posible. Una de las grandes preguntas que quizá yo me haga es ¿qué necesita Ramfi Domínguez Trujillo para él ganar la presidencia en las elecciones del 20, tomando en consideración los escenarios políticos que yo le mencioné anteriormente? Cuando se habla de la figura de Nayib Bukele en El Salvador y López Obrador de México, es que ellos tienen una gran característica y cualidad humana porque ellos son líderes. Aquí es donde el liderazgo para Ramfi Domínguez Trujillo es realmente su lado fuerte, el cual él puede utilizar como una forma de él captar nuevos seguidores, ya sea en la zona urbana de la capital, pero también en la zona rural, quienes de una forma u otra buscan por ese tipo de sangre nueva y más. Cuando hablamos de la actividad social en República Dominicana, la cual en este momento todos conocemos los altos niveles de inseguridad social. ¿Qué puede hacer Ramfi Domínguez Trujillo como una forma de aprovechar ese liderazgo que él tiene?
porque nadie puede negar. Ramfi Domínguez Trujillo es un individuo carismático, es un individuo que establece empatía con la persona que habla y es un individuo que realmente cuando se habla de su liderazgo, realmente es un liderazgo que llama la atención. Pero la República Dominicana, aparte de tener un buen liderazgo, eso no es suficiente. Ahora, partiendo de ese liderazgo, Ramfi Domínguez Trujillo le puede sacar el máximo a ese liderazgo como una forma, primero, de alcanzar a aquellos sectores conservadores que siguen la propuesta política de Ramfi Domínguez Trujillo, pero que no se atreven porque ellos no ven Ramfi Domínguez Trujillo con posibilidades en las elecciones del 20 de llegar al poder y todavía permanecen al lado del expresidente Leonel Fernández. Yo siempre he creído que una forma en la cual tú utilizas tu liderazgo como una forma de tú afianzar lo que es tu proyecto presidencial en República Dominicana es simplemente en la calidad del discurso. Pero sobre todo, tú tienes que crear propuestas que sean aceptadas por toda la parte de la población. Un aspecto que muchas veces los líderes políticos obvian y es que simplemente el pueblo dominicano le gusta cuando un candidato le habla directamente, explicándole las razones por las cuales esa persona desea ser presidente de la República. También existen otras inquietudes que todo votante tiene y esas inquietudes solamente pueden satisfacerse simplemente cuando el líder tiene la capacidad de convencer a aquellos votantes que no confían en las promesas de los líderes tradicionales de República Dominicana. Otro aspecto a considerar cuando tú explotes ese liderazgo nacional a nivel local, simplemente ese líder tiene que reunirse con los líderes locales como una especie de crear una especie de bond, de conexión, en la cual ese líder nacional conoce las necesidades que tienen cada una de las localidades. Claro, otra cosa que debe tener un líder nacional es la capacidad de entender lo que los votantes desean del próximo presidente de la República, pero mayormente tiene que ser cuidadoso en no hacer promesas que no puede cumplir. Claro, cuando se habla de un líder nacional que quiere traspasar su liderazgo a nivel local, tiene que visitar cada una de las comunidades, cada uno de los pueblos, cada uno de los vecindarios y establecer un discurso que se adapte a la realidad social, económica y política de esa comunidad en determinado momento, como una forma de llenar las expectaciones de las personas que van a su meeting. Muchas personas dicen que los políticos tienen el problema que ellos van a todas las comunidades y simplemente se dan besitos, se abrazan, cargan los muchachos, abrazan las viejas. Yo tengo la creencia que en el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, cada una de las comunidades que él visita, previamente él tiene que tener un conocimiento básico de cuáles son las necesidades prioritarias de esa comunidad. De esa forma él puede adaptar su discurso a llenar esas necesidades dentro de las posibilidades fiscales que un futuro gobierno de Ramfi Domínguez Trujillo puede proveer. Aquí es donde esa conexión entre un líder nacional y un líder local se establece porque Ramfi Domínguez Trujillo le está mostrando a cada una de las personas de una comunidad determinada que él lo tiene en su mente. Y en política todo es cuestión de percepción. Por eso yo tengo la creencia que Ramfi Domínguez Trujillo debe establecer un liderazgo comunitario en cada uno de esos pueblos, de esos barrios que él visita, como una forma a través de un discurso establecer que realmente él está pendiente y él conoce las necesidades de cada una de las comunidades que él visita. Como ves, son algunos de los aspectos que yo considero que un buen liderazgo puede haber cuando no carece de una estructura política fuerte que haga ese trabajo. En el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, lamentablemente, como él no tiene una estructura política o una organización política fuerte que esté apoyando su proyecto presidencial, lamentablemente, Ramfi Domínguez Trujillo va a tener que caminar
va a tener que hablar y va a tener que disponer de mucho mayor tiempo dedicándolo a la actividad política como una forma de tener un buen resultado en las elecciones del 20. Otro aspecto a considerar cuando no se tiene una organización política fuerte es que simplemente la estrategia de comunicación tiene que ser efectiva, pero también tiene que ser puntuar. Ramfi Domínguez Trujillo, producto de las limitaciones que él tiene, ya que él no posee esa estructura política en República Dominicana, porque él es simplemente un candidato emergente, como una forma de él mostrarle al pueblo en qué se basan cada una de sus propuestas políticas. Yo tengo la creencia que una forma de Ramfi Domínguez Trujillo mostrar que él es algo más que un simple discurso o que la única persona que exista en esa organización política es él simplemente va a tener que hacer encuentros, reuniones con especialistas de su partido, quienes tienen que hablar sobre aquel tipo de tópico que es de interés nacional en todas las áreas, ya sea en el área de la economía, de la educación, de migración, de criminalidad, de institucionalidad, de justicia, de agricultura, de energía eléctrica, vivienda, alto costo de la vida, sistema de salud y política exterior. Si Ramfi Domínguez Trujillo, aunque sea una vez al mes, se junta con una de esas personas que son parte de su equipo político en determinada área y hace ese tipo de encuentro a nivel nacional y puede ser televisado, eso crea la sensación en el votante dominicano que Ramfi Domínguez Trujillo tiene detrás un equipo que va a apoyar cualquiera que sea el tipo de propuesta política. Aquí es donde, cuando se habla de una estrategia eficaz de comunicación, de la única forma que es efectiva, cuando dicha estrategia llena las necesidades de los votantes que están buscando por ese tipo de soluciones a los problemas que aqueja el país, pero también de los problemas que aqueja la comunidad y, por qué no, a los ciudadanos dominicanos. Y por último, de una forma u otra, nosotros no podemos negar que cuando se habla del financiamiento de una campaña política es sumamente necesario. Eso no quiere decir que es imprescindible, independientemente de si República Dominicana es un país clientelista, donde la mayoría de la gente simplemente van a los mítines porque le dan 500 pesos. Ramfi Domínguez Trujillo simplemente él necesita crear algún tipo de estrategia a nivel publicitaria a través de la web, a través de las redes sociales, como una forma de establecer esa confianza de que muchos votantes simplemente apoyen su proyecto presidencial con donaciones pequeñas, 10, 20 dólares, que no es nada. Pero si tú tienes 50,000, 40,000 personas que donan 10, 15 dólares, es un dineral. Y en política, uno quiere aceptarlo o no, el financiamiento de cualquier tipo de campaña es sumamente costoso, y más cuando hablamos de la movilidad de Ramfi Domínguez Trujillo. Si nosotros esperamos que él vaya a visitar cada uno de los pueblos, cada una de las provincias y todas esas regiones, las cuales son importantes para su proyecto presidencial, no cabe duda que si tú analizas el comportamiento político de América Latina y el Caribe y los resultados positivos que han tenido aquellos candidatos emergentes, como el caso de Nayib Bukele y López Obrador en México, todo es posible. Si ellos pudieron alcanzar la presidencia de la República, a pesar de las limitaciones económicas y control de comunicación que sus respectivas campañas tenían, eso le dice a ustedes que Ramfi Domínguez Trujillo también tiene las mismas posibilidades de llegar al poder. Pero para llegar al poder se necesita el esfuerzo, la estrategia correcta, pero sobre todo la consistencia en un mensaje que le llegue a aquellos sectores desposeídos que están esperando por ese presidente que realmente se preocupe por buscarle soluciones a cada uno de sus problemas. Señores, yo espero que este tipo de comentario haya llenado las expectaciones de esa persona que me habló sobre ese tipo de tópico. Si ustedes creen que este tipo de comentario les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse a este canal, denle un me gusta, compártalo. Y por qué no, suscríbanse. De esa forma una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar este tipo de contenido.